de boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Tomás Andrei hablando sobre su inicio en la literatura, cómo es su proceso de escritura y qué lo inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Nora Wilson, quien te aconseja de cómo crear personajes a partir de clichés. Y en la columna Reco, Anne Levinson te recomienda la película Inframundo para que puedas disfrutar este fin de semana. ¿Me acompañas? Bienvenido Tomás Andrei al podcast Boca en Boca. Es un placer compartir un rato contigo para conocer más sobre tu recorrido como escritor y literatura, en especial La Odisea del Sol, tu nueva novela. Para comenzar, cuéntale a los oyentes qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus obras. Hola Yani, ¿cómo andás? Bueno, en principio muchísimas gracias por el espacio que me están dando y por ayudar a difundir mis libros. La Odisea del Sol, que es mi último libro, se encuentra en Amazon, ya sea en formato físico como en formato digital. Y también, para los que no lo sepan, todos mis libros se pueden descargar totalmente gratis desde mi website y tienen el link en mi perfil de Instagram. Tanto La Odisea del Sol, que es mi segundo libro, como Planeta Paraíso, el primero, pertenecen al género de ciencia ficción. Toda novela tiene un chispazo inicial, una idea que luego se desarrolla y nacen historias maravillosas. En el caso de La Odisea del Sol, ¿qué fue lo que te inspiró? La idea original para La Odisea del Sol surge de un cuento corto. Yo en esa época estaba a punto de publicar Planeta Paraíso, que es mi primer libro, que es una colección de cuentos cortos. Y uno de esos cuentos lo empecé a desarrollar con la idea de la vida eterna, de un matrimonio que uno de ellos era eterno y el otro no. Entonces, bueno, esto traía muchas situaciones que me gustaba explotar. Terminé escribiendo ese cuento corto y cuando lo terminé sentía que había muchas partes de esa historia que estaban faltando. Entonces lo seguía alargando y alargando y alargando hasta que en un momento dije, esto es algo mucho más grande. Entonces ahí fue que se terminó desarrollando la idea total para el libro. Y por último, hay un cuento en mi primer libro que habla de una expedición al Sol y bueno, siempre me quedaron ganas de explotar esa idea un poquito más. Por lo tanto, fue que terminé uniendo toda esta idea de la vida eterna y la extinción del Sol en una misma novela. Cuando se abordan géneros como la ciencia ficción, sin duda se tiene mucha libertad de crear, aunque muchas veces hayan guiños de nuestra realidad. ¿Cómo fue desarrollar La Odisea del Sol? ¿Planificaste con anterioridad cada detalle o desde la premisa inicial te pusiste a escribir y dejaste que la novela fluyera? Es una excelente pregunta la que haces, porque si bien en el campo de la ciencia ficción y la fantasía uno puede volar más y puede, por así decir, salir de este mundo y meterse en un mundo particular que uno crea, en mi caso yo siempre, si bien mis libros tienen algunas cuotas de fantasía, siempre intento de que sea todo bastante creíble y que todo tenga una relación con la realidad. Entonces, si bien mucha gente dice que mis libros son de ciencia ficción, yo a veces no lo creo así. En el fondo creo que mis libros son una gran historia de amor y siempre la ciencia ficción está de fondo como contexto. También sucede que los lectores de ciencia ficción a veces son un poco exigentes con ciertas cuestiones, entonces uno no se puede permitir cometer ciertos errores que después pueden calificar a la obra o sea, de estar inexacta, por así decir. Y creo que si hilamos un poco más fino, para los lectores que ya hayan leído La Odisea del Sol, van a encontrar el concepto de máquinas biológicas. Y si bien mucha gente cree que eso entraría en la categoría de ciencia ficción o algo, yo creo que cada vez es algo más alcanzable y más real. Hablando justamente de esas historias de amor y de cómo surgió La Odisea del Sol, sabiendo que tu ciencia ficción tiene más base en la realidad, ¿cómo fue que elegiste los nombres de los personajes? Los nombres de los personajes. Mira, la verdad no quiero sonar como loco, pero en realidad los nombres como que me eligieron a mí. No lo puedo explicar, pero siempre tuvieron esos nombres. No tuve realmente que pensar el nombre del personaje principal. Desde que comencé la historia, yo sabía que el personaje principal se llamaba Oliver. Y sí tengo que admitir que el personaje de Amanda me vino más por el tema de amar, amando, Amanda. Y bueno, además todos los personajes secundarios
Son nombres de gente que forma parte de mi vida, gente que conocí, gente que me recuerda a ciertas cosas. Y uso muchos apellidos de directores de cine, como Roman Polanski, Wes Anderson. Entonces termino usando esos apellidos para muchos de mis personajes. Justamente mencionabas a los lectores anteriormente y lo demandante que son los que leen ciencia ficción. Dentro de la Odisea del Sol, ¿hay algún personaje o escena hecha a demanda? Mirá, no hay ningún elemento de la Odisea del Sol que haya sido puesto porque alguien me lo pidió o ciertos lectores lo demandaron, pero sí hay elementos como por ejemplo los mandalas, que en una de las historias es algo bastante determinante. Y bueno, eso surgió a raíz de que yo en esa época de mi vida, cuando estaba escribiendo ese capítulo, vivía con una persona que todo el tiempo dibujaba mandalas. Y bueno, me terminó dando la idea y lo incluí en el libro. Pero así algo que tuve que poner porque alguien me lo pidió, no. A veces soy yo el que dice estas 3, 4 cosas tienen que estar en el libro, entonces busco la manera en la historia para incluirlas. Continuamos con la entrevista a Tomás Andrei tras el espacio literario. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a este espacio de mate y literatura y les deseo que no les falte ninguno de los dos. Hoy vamos a estar hablando de cómo construir personajes a partir de clichés. Y lo que me van a decir es, pero yo no quiero personajes estereotipados. Y tienen razón, porque el truco va a ser armar el personaje a partir de un cliché y luego romper el cliché. Esto es algo que yo siempre recomiendo y es un tip muy mío, es algo que decidí empezar a hacer yo, porque justamente lo que es interesante cuando un personaje rompe un sistema. Todos los clichés son sistemas y son sistemas reconocidos por la sociedad. Entonces, si ustedes tienen ese sistema y lo rompen, van a tener automáticamente un personaje muy interesante. Vamos a eso. En primer lugar, vamos a discernir los clichés de los tropos. Los tropos son otra cosa, son más orientados a las relaciones entre los personajes. Acá estamos hablando de clichés de personalidad. Uno de los clichés que ustedes pueden utilizar es el MBTI, no sé si conocen las métricas de Briggs-Myers, que te dan 16 tipos de personalidades distintas. Entonces, ustedes pueden estudiar esto o incluso pueden hacer el cuestionario como si fueran el personaje, con eso tener la definición del tipo de personaje de MBTI y luego encontrar su personaje en qué punto rompe con esto. Y aquí está el truco. Toda ruptura de un cliché, de un estereotipo, tiene que tener sentido con todo lo que se sostiene del estereotipo. Y esto no es algo fácil de hacer, pero lo van a lograr. Inténtenlo. Porque si ustedes tienen, por ejemplo, un personaje que es analítico, pero de golpe salta a la acción, que es algo inesperado, entonces eso puedes responder, por ejemplo, a cómo ha sido criado. Pero también puede responder al gran cambio del personaje, que es un personaje que finalmente decide cambiar ese rasgo y finalmente decide ser asertivo. El siguiente gran cliché que me ha ayudado a escribir incontables personajes es el zodíaco. Es muy difícil que yo escriba un personaje sin asignarle un signo del zodíaco. En líneas generales le asigno un signo y un ascendente. Ya de este modo estoy partiendo de 2 clichés, por lo tanto el personaje ya de movida es matizado. Pero ¿qué pasa si yo tengo, como en el caso de La Rebelión de los Lobos, la protagonista que es de Aries y es recontra ariana, pero qué pasa si de golpe rompe con ese cliché y, por ejemplo, analiza antes de actuar? Esto es algo que el lector lo va a sentir como un crecimiento del personaje. O yo tengo un personaje que es súper estructurado, que es Yurian, y de pronto en el segundo libro se suelta y se permite divertirse. Y de pronto el personaje le estalla la cabeza porque es como, ¡fua! No me imaginaba esta faceta del personaje. No obstante, toda esta faceta tiene que ser consistente con el personaje. Se tiene que hacer bien. Así que, a trabajar con el zodíaco, que es una fuente inagotable de
rasgos de personalidad y diviértanse con ellos. El último cliché del que voy a hablar en el encuentro de hoy es el arquetipo. El arquetipo del personaje es si es el héroe, si es el villano, si es el ayudante, si es el ideal romántico. Hay otros arquetipos según qué autor estén siguiendo. Puede haber 15, 16 arquetipos y todos ellos, por ejemplo, el consejero traidor, el analítico, todos estos arquetipos, ustedes si lo rompen van a tener un personaje muy interesante. Por ejemplo, el héroe antihéroe o el villano gris. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un villano, pero este villano tiene, por ejemplo, rasgos nobles de personalidad, van a tener un lector que no puede hinchar únicamente por el héroe. Van a tener un lector en conflicto moral. Y eso es lo mejor que les puede pasar. Que su lector no la tenga fácil, porque eso va a hacer que su lector se involucre directamente con los personajes. Y eso es lo que ustedes buscan. Y al respecto de esto vamos a hablar en el próximo encuentro de la moral de los personajes. No se lo pierdan porque está bueno. ¡Chau! Dejando un poco de lado la novela La Odisea del Sol, quiero enfocarme en tu proceso como escritor. A los lectores siempre les gusta un poco del detrás de escena y por eso quiero preguntarte si tienes algún ritual que te ayude a mantenerte enfocado en tus metas. Bueno, si bien yo creo que no tengo ningún ritual, la verdad es que para publicar un libro hay que ser disciplinado en algunas cosas. Muchas veces me encuentro con gente que me dice, ay, yo tengo esta idea o quiero publicar este libro, y no lo terminan haciendo. Entonces creo que lo más difícil como escritor es realmente sentarse, poner cabeza en lo que uno está haciendo. A veces es un proceso muy estresante. Tengo que admitir que por lo menos en mi caso, cuando surgen ciertos conflictos o hay que encadenar ciertas acciones, o mismo si es un libro que no está cronológicamente contado, se hace un poco más difícil. Pero bueno, no hay otra que sentarse y dedicarle horas, pensar. Cuando estoy cansado, descanso y nunca me obligo. No digo voy a trabajar de tal hora a tal hora. Yo me siento frente a la computadora, avanzo. Cuando me canso o llego a un punto que ya no tengo más salida, dejo y sigo o al otro día o a la otra semana, e incluso tengo periodos de un mes que dejo totalmente todo tirado. Entonces, soy sumamente libre, no tengo ninguna rutina, pero considero que si uno siempre se maneja así, hay un momento en el cual tenés que sentarte y tenés que ponerle disciplina, si no, no vas a terminar la obra. Con la llegada de Internet se abrió un mundo sin fin de posibilidades. En tu caso, ¿qué recursos gratuitos o de pago recomendarías a tus colegas, otros autores, para que tengan en cuenta a la hora de promocionar sus obras? Mi máxima recomendación a otros escritores, y muchas veces esta recomendación no es bien aceptada y me encuentro que muchos autores piensan lo opuesto, pero mi recomendación es la de tener sus obras totalmente gratis, sobre todo lo que es digital, porque en otra época con el libro físico uno no podía regalar sus libros porque tiene un costo. En cambio, el libro digital, para mí, regalarlo no tiene ningún tipo de costo. Entonces, en mi caso particular, todo lo que es la difusión por Instagram y del libro en formato ebook es mucho mayor que la del libro físico. Entonces, mi recomendación para todos es que tengan sus obras en formato digital totalmente gratis. Sobre todo si son autores que no son reconocidos en el mundo, porque eso va a hacer que la gente pueda leer sus obras, incluso pueda leer las primeras páginas sin tener que comprarlo. Como autopublicado tendrás pleno conocimiento de la importancia que tiene la promoción en redes. ¿Cómo es tu interacción con los lectores por este medio? ¿Te has armado una comunidad? ¿Estás creciendo día a día? ¿De qué forma conectas con ellos? En mi caso, la red que más utilizo para difundir el libro es Instagram. Y esto se debe a que hace unos 5 años, cuando publiqué mi primer libro, entendí que la plataforma estaba llena de bookstagrammers, reseñadores, gente que escribe, que hace post, que hace art fan-made y que publica sus opiniones en los libros.
Entonces empecé por ahí. Me acuerdo que cuando publiqué el primer libro, contacté a unos 10, 15 reseñadores, les envié el libro y a partir de eso, al ellos publicar buenas reseñas, hizo que otros reseñadores se interesaran, que los lectores quisieran descargarlo. Entonces creo que es como una bola de nieve y una vez que el libro empieza a gustar y empieza a aparecer, ya no hay forma de detenerlo porque los lectores lo empiezan a ver por todos lados, los reseñadores empiezan a querer leer el libro y reseñarlo porque otros lo están reseñando también. Entonces creo que Instagram es una red muy, muy útil para todos los escritores. El recorrido de los escritores suele ser solitario en cuanto al desarrollo de su carrera, pero existen muchos otros métodos para escribir, como ya sea la antología, con otro autor. En tu caso, ¿has experimentado ya el escribir a cuatro manos? No, jamás. Jamás tuve una experiencia de ese estilo y creo que me costaría un poco, si bien estoy abierto a la experiencia, me costaría porque, no sé cómo decirlo, pero mis historias son sumamente personales. Desde el mensaje, los personajes, el estilo con el que uno escribe. Me costaría mucho armar una obra con otros autores, pero estoy abierto y creo que siempre puede ser interesante porque se pueden unir los estilos y bueno, todos podemos aportar algo a la obra. Continuamos con la entrevista a Tomás Andrei tras la columna Reco. Hola, hola, ha llegado la hora de hablar de Underworld o Inframundo. En esta ocasión hablaré sobre la serie de 5 películas en lugar de enfocarme en una. Para iniciar, les cuento que Underworld fue creada por Kevin Greviou, Len Wiseman y Donnie McBride. Para las dos primeras películas, Underworld y Underworld Evolution, Len Wiseman desempeñó el papel de director con Donnie McBride como guionista. Aunque Kevin es acreditado como co-creador de la historia y los personajes, solo la primera película se basa en su historia con McBride y con Wiseman. Wiseman es la única constante en el resto de la serie cinematográfica. Ahora daremos un paseo por la historia de cada película, cuyo punto focal son los personajes atrapados en una guerra entre vampiros y hombres lobos que dentro de las películas serán llamados Lycans, una abreviación de licántropo. Underworld 2003 nos presenta a Selene, interpretado por Kate Beckinsale, quien protagoniza la mayoría de la saga. En esta película, Selene es una guerrera vampiro élite que desafía sus órdenes y a Michael Corbin, Scott Speedman, un humano que se ve envuelto en la guerra. La segunda película, Underworld Evolution de 2006, sigue a Selene y a Michael mientras son cazadas por sus enemigos. El tercer film, Rise of the Lycans de 2009, es la precuela de la serie, mostrando cronológicamente el origen de la guerra entre vampiros y Lycans. El cuarto film, Awakening de 2012, es la secuela de Underworld Evolution, que sería el segundo film. En esta historia, los humanos han descubierto la existencia de los vampiros y los Lycans, por lo que tratarán de erradicarlos a ambos. Y la quinta película, Blood Wars, de 2016, Selene tratará de evitar una nueva guerra entre ambos bandos. Aquí les va lo más curioso de Underworld, y es que fue después que se hizo la novelización de la mano de Greg Cox. Además de la novelización de Underworld en 2003, Underworld Evolution en 2005 y Underworld Rise of the Lycans en 2008, Cox escribió Underworld Blood Enemy en 2004, escrita incluso antes de Evolution. En ella presenta el origen alternativo de la guerra. Además, se han publicado cómics que incluyen adaptaciones de las películas y la historia original Underworld. Red in Tooth and Claw, que es un cómic de 3 partes y sirve como precuela de Underworld y presenta el personaje de Illusion. Espero que les haya gustado esta pequeña abreviación de todas las películas y que se animen a verlas si aún no lo han hecho e incluso a que lean las novelizaciones y los cómics. Chao, hasta la próxima.
Hemos llegado a la sección random, mi favorita. 2 preguntas aleatorias para conocer a Tomás detrás del escritor. Y la primera tiene que ver con lo musical. Si tuvieras que elegir el soundtrack perfecto para La Odisea del Sol, ¿cuál sería y por qué? Mira, hay varias canciones que se me vienen a la mente en este momento. De hecho, hay ciertos capítulos o ciertas partes del libro que se me vienen a la cabeza cuando estoy escuchando una canción. Entonces después cada vez que leo esa parte del libro se me vuelve la canción a la cabeza. Pero tengo que admitir que sí tengo un ritual, que no lo mencioné en otra de tus preguntas. Siempre que escribo pongo de fondo los nocturnos de Chopin, que es un pianista que me encanta. De hecho, creo que en ambos libros alguna referencia a Chopin siempre hay. Y bueno, son las canciones que escucho cuando lo escribo, entonces está sumamente relacionado con el piano de Chopin. Y la última pregunta de la entrevista, pero no por eso menos importante, ya que sueles escribir sobre ciencia ficción y generalmente está asociado al futuro, ¿en qué época te gustaría haber nacido y qué tipo de género narrarías? Mira, en cuanto a la época en la cual me hubiera gustado nacer, mi respuesta quizás es un poco aburrida, porque elegiría la misma época en la que nací, en los 80s. Y la razón es que la verdad que los 90 es una de las mejores décadas de la historia y ser un chico en los 90 es algo que no tiene precio. Así que eso no lo cambiaría por nada en el mundo. Creo que somos de los últimos niños que se criaron sin el uso de la tecnología en sus vidas. Así que definitivamente elegiría del 80 para atrás. Y en cuanto al género, a ver, a mí lo que más me mueve son las historias eh, espaciales, viajes en el tiempo, básicamente la ciencia ficción, pero a mí me gusta una ciencia ficción emotiva, reflexiva, aquella que te hace pensar. Entonces ese sería el género que escribiría toda la vida. Tomás, fue un placer tenerte un rato en el programa, conocer más sobre tus novelas, la forma en que has desarrollado tu carrera y curiosidades que nos has dejado. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los oyentes dónde pueden encontrar tus 2 obras y si también gustas dejar tus redes sociales para que más gente te apoye y lea tus novelas. Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo y por ayudar a difundir mis libros. Quería también aprovechar este espacio para agradecerle a todos los reseñadores y a todos los bookstagramers, junto como vos, que hacen este trabajo para acercar los libros a la gente. Sin todos ustedes, los escritores, no tendríamos manera de dar a conocer nuestras obras. Así que nuevamente gracias. Y les recuerdo, para los que quieran descargar mis libros, los pueden encontrar en Amazon o en mi página web. Para acceder a mi página web, lo más fácil es entrar a mi perfil de Instagram y ahí mismo tiene un link. Por lo tanto, les recuerdo, mi perfil de Instagram es tomasalba_Andrei. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Llegamos al final del podcast 86. Quiero agradecer la colaboración de Nora Wilson en el espacio literario, Ann Levinson en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos al escritor Ezequiel Reich compartiendo un poco de su mundo literario, también más consejos sobre literatura y en la columna Reco el libro de Rosalind reclamada por el Alfa. Desde Boca en Boca te digo adiós, hasta el próximo podcast.